Hola, bienvenido una vez más al canal del Profe Zúñiga. En este video explicaré varios ejercicios que fueron evaluados en el examen de acceso a la educación superior relacionados a movimiento circular uniforme. Es importante conocer que la aceleración depende del cambio en la velocidad. Al ser la velocidad una cantidad vectorial, una aceleración puede ocurrir en dos formas. 1, por un cambio en la magnitud de la velocidad. 2, un cambio en la dirección de la velocidad. Al tratarse de un movimiento circular uniforme, la primera condición no se cumple, ya que la magnitud de dicha velocidad permanece siempre constante. Es decir, que la aceleración se debe a un cambio en la dirección de la velocidad. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria del objeto y perpendicular al radio de la trayectoria circular. Una siguiente condición es que el vector aceleración en movimiento circular uniforme siempre es perpendicular a la trayectoria y siempre apunta hacia el centro del círculo, tal como se puede apreciar en las imágenes. Finalmente, se puede también concluir que la aceleración tangencial en un movimiento circular uniforme toma el valor de 0. En lo que respecta a movimiento circular uniforme, es importante manejar estas definiciones. Primero, el periodo, y se define como el tiempo que se invierte en dar una vuelta. Esto es igual al tiempo total sobre el número de vueltas. Segundo, frecuencia, es el número de veces que recorre el cuerpo en un segundo, y se define como el número de vueltas sobre el tiempo total. Propiedades en las rotaciones. 1. Todos los puntos de un mismo cuerpo en rotación tienen la misma velocidad angular. 2. Para dos ruedas unidas por una faja o cadena de transmisión o para dos engranajes, tendremos que todos los puntos del perímetro tienen la misma velocidad lineal o también llamada velocidad tangencial. Para poder resolver cualquier ejercicio propuesto, es importante manejar las siguientes expresiones. Complete el enunciado. Una persona con el brazo extendido hacia arriba gira una boleadora, bola fijada a una cuerda, y describe MCU, como se muestra en la imagen. En este movimiento, la velocidad lineal de la bola es a la aceleración. Como se explicó anteriormente, al tratarse de MCU, no existe aceleración tangencial. Por lo tanto, la opción B y la opción D no pueden darse. Luego, es importante recordar que la velocidad lineal, o también llamada velocidad tangencial, siempre es perpendicular a la aceleración normal o también llamada centrípeta. Por lo tanto, la opción correcta corresponde a la opción C. Al hacer girar un disco de madera sobre su centro con movimiento circular uniforme, como se muestra en la figura, con respecto a los puntos A y B pintados sobre el disco, todas las proposiciones se cumplen excepto. Opción A, el arco descrito por el punto A es menor al arco descrito por el punto B. Opción B, el periodo que realiza el punto A es igual al que realiza el punto B. Opción C, la rapidez lineal del punto A es mayor a la rapidez lineal del punto B. Recordemos que todos los puntos que pertenecen a un mismo cuerpo en rotación experimentan la misma velocidad angular. Por lo tanto, W sub A es igual a W sub B. Y a su vez, la velocidad angular se define como el desplazamiento angular sobre el tiempo total empleado. Al ser el mismo tiempo, se puede simplificar y concluir que los desplazamientos angulares son iguales. Luego, al solicitarme la longitud del arco, esto se lo obtiene multiplicando el desplazamiento angular por el radio.
Como se puede apreciar en la imagen, el radio de A es mayor al radio de B. Es decir, que el arco de A es mayor al arco de B. Por lo tanto, la opción que estamos buscando corresponde a la opción A. Pero podemos analizar el resto de alternativas. En el siguiente caso, solicitan periodo. Y si W son iguales, por lo tanto, se puede concluir lo siguiente. Simplificamos y establecemos que el periodo que realiza el punto A es el mismo valor que aquel que realiza el punto B. Es decir, que la opción B sí cumple la condición. En cuanto al literal C, solicitan rapidez lineal y este se lo obtiene multiplicando W por R. Y nuevamente, el radio de A es mayor al radio de B, por lo tanto, concluimos que la velocidad, en este caso, rapidez lineal de A, es mayor a la rapidez lineal de B. Es decir, que la opción C también cumple la condición. Está comprobado que la acción que estamos buscando corresponde a la opción A. Una feria de juegos mecánicos tiene varias atracciones, entre ellas 2 ruedas moscovitas que se mueven con MCU, como se muestra en la figura, las cuales poseen canastillas que tienen la misma rapidez lineal. Con base en la información, ¿qué proposición es correcta? Opción A, el módulo de la velocidad angular es el mismo para ambas ruedas moscovitas. Opción B, el módulo de la aceleración centrípeta de las canastillas es el mismo para ambas ruedas moscovitas. Opción C, el módulo de la velocidad angular de la rueda moscovita A es mayor que el módulo de la velocidad angular de la rueda moscovita B. Opción D, el módulo de la velocidad angular de la rueda moscovita A es menor que el de las canastillas de la rueda moscovita B. Para poder analizar cada una de las opciones es importante considerar las siguientes expresiones y a su vez tener en cuenta que la rapidez lineal es la misma para ambas ruedas moscovitas. Opción A, al solicitarme velocidad angular, podemos establecer que esta depende del radio y al ser radios distintos se puede concluir que las velocidades angulares también lo son. Es decir, que la opción A no es correcta. Opción B, aceleración centrípeta. Como se puede observar, esta también depende del radio. Y al ser radios distintos, la aceleración centrípeta también lo es. Por lo tanto, la opción B tampoco es correcta. En la opción C hacen referencia a velocidad angular y como se puede apreciar, a mayor radio, menor velocidad angular. Y también lo contrario, a menor radio, mayor velocidad angular. Es decir, que existe una relación inversa. Por lo tanto, si el radio de A es mayor al radio de B, se puede concluir que la velocidad angular de A es menor a la velocidad angular de B. Por lo tanto, la opción correcta corresponde a la opción D. Una pareja decide subir a un carrusel que describe MCU y además se sienta uno al lado del otro. Sus asientos se encuentran a una distancia R1 y R2 respecto al eje de giro, como se muestra en la figura. Si el viaje en el carrusel tiene una duración de 10 minutos, completando un total de 30 vueltas, ¿qué afirmación es correcta? Opción A, la persona que está ubicada a una distancia R2 experimenta una aceleración centrípeta menor que la persona ubicada en R1. Opción B, la persona que está ubicada a una distancia R1 experimenta una rapidez angular menor que la persona ubicada
en R2. Opción C, la persona que está ubicada a una distancia R1 experimenta una rapidez tangencial mayor que la persona situada en R2. Opción D, la persona que está ubicada a una distancia R2 experimenta una aceleración centrípeta mayor que la persona situada en R1. Si deseamos calcular W, lo podemos realizar de la siguiente manera, considerando que en 10 minutos es equivalente a 600 segundos. Es decir, que 30 vueltas se realizan en 600 segundos. Por lo que podemos concluir que en un segundo se realiza un 20avo de vuelta. Hay que considerar que la frecuencia es el número de vueltas que se realizan en un segundo. Es decir, que un 20avo corresponde a F. Por lo tanto, W es igual a pi sobre 10. Luego analizamos cada una de las opciones. Al solicitarme aceleración centrípeta, el módulo se lo obtiene mediante esta expresión. El radio sub 2 es mayor al radio sub 1, lo que nos lleva a concluir que la aceleración centrípeta en el punto 2 es mayor a la aceleración centrípeta en el punto 1. Es decir, que la opción A no es correcta. La opción B nos comentan sobre rapidez angular. Y al tratarse de un movimiento MCU, esta es la condición que se cumple. La rapidez angular siempre es constante. Es decir, que la opción B tampoco es correcta. Luego procedemos a analizar la siguiente opción y para ello hacemos uso de dicha expresión. Y nuevamente, si el radio 1 es menor al radio 2, se puede concluir que la velocidad tangencial, en este caso rapidez tangencial 1, es menor a la rapidez tangencial 2. Es decir, que la opción C tampoco es correcta. Como se pudo apreciar anteriormente, al ser R2 mayor a R1, la aceleración centrípeta que experimenta el punto 2 es mayor a aquel que experimenta el punto 1. Es decir, que la opción correcta corresponde a la opción D. Dos ciclistas completan 20 vueltas en una pista circular en 40 minutos. Cada uno ocupa un carril diferente y se mueve con MCU, como se muestra en la figura. Si el carril externo R2 es 2 veces el radio del carril interno R1, ¿qué proposición es correcta? Opción A, el ciclista del carril interno experimenta una aceleración centrípeta menor en módulo que el ciclista del carril externo. Opción B, el ciclista del carril externo experimenta la misma aceleración centrípeta en módulo que el ciclista del carril interno. Opción C, el ciclista del carril interno se mueve con una velocidad tangencial mayor en módulo que el ciclista del carril externo. Y finalmente, la opción D, el ciclista del carril externo se mueve con una velocidad angular mayor en módulo que el ciclista en el carril interno. De igual forma, podemos calcular el valor de W. En 40 minutos existen 2400 segundos. Es decir, que 20 vueltas se ejecutan en ese tiempo. Por lo tanto, en un segundo se realiza 1 sobre 120 vueltas. Este valor corresponde a F, ya que la frecuencia es el número de vueltas que se realizan en un segundo. Por lo tanto, el módulo de W se lo obtiene de la siguiente forma, y es igual a pi sobre 60.
Luego analizamos cada una de las opciones. Al solicitarme aceleración centrípeta, ¿cómo se puede apreciar? Esta depende del radio. El radio R2 es mayor a R1. Por lo tanto, la aceleración centrípeta en el punto 2 es mayor a la aceleración centrípeta en el punto 1. Es decir, que la opción correcta corresponde a la opción A. Pero también podemos analizar el resto de opciones a fin de verificar. Si nos fijamos, la aceleración centrípeta no es la misma. En cuanto a la opción C, al solicitarme velocidad tangencial, esta depende del radio. Y si el radio 1 es menor al radio 2, a su vez la velocidad tangencial, su módulo, en el punto 1 es menor a la rapidez tangencial en el punto 2. Y finalmente, al tratarse de un movimiento MCU, la rapidez angular permanece constante. Es decir, que la opción correcta es la opción A. En un estudio de ruido se determina que una cuerda tensada oscila 5 veces en 10 segundos. Determina la frecuencia generada por la oscilación de la cuerda. De acuerdo al dato dado en el enunciado, se realizan 5 vueltas en 10 segundos. Por lo tanto, se puede concluir que en un segundo se realiza media vuelta. Teniendo en cuenta que la frecuencia es el número de vueltas que se realiza en un segundo, se puede concluir que dicha frecuencia es igual a 1 medio. Pero también podemos calcularla mediante la siguiente relación. Frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo total. Reemplazamos valores, simplificamos y concluimos el mismo resultado. Por lo tanto, la opción correcta corresponde a la opción B. Una persona se encuentra sobre una plataforma circular que está girando con una velocidad angular W, a una distancia r minúscula del centro. Si de repente la plataforma gira al doble de la velocidad angular W, ¿a qué distancia del centro debe ubicarse la persona para tener la misma aceleración centrípeta que tenía al inicio? Teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta, o también llamada normal, se lo obtiene mediante la siguiente expresión, reemplazamos condiciones dadas en el problema. La velocidad angular es igual a W y el radio es igual a r minúscula. Luego nos indican que dicha velocidad se duplica y que el radio va a cambiar. A su vez, también mencionan que las aceleraciones centrípetas deben ser iguales. Por lo tanto, si aplicamos propiedades, luego simplificamos, concluimos que el nuevo radio debe tener la cuarta parte del radio inicial. Es decir, que la opción correcta corresponde a la opción D. En una mesa de pinball, una esfera es golpeada por las paletas que controla el jugador. Ingresa en una sección circular de 0,5 metros de radio, con una velocidad tangencial de 1,6 i más 1,2 j metros sobre segundo. Si durante este tramo circular la aceleración tangencial es despreciable, determine el módulo de la aceleración centrípeta con la que la esfera circula en esa sección. Así que tomamos la velocidad tangencial y para no trabajar con decimales, estas las voy a expresar en fracción. Simplificamos y finalmente obtenemos lo siguiente. Luego
procedemos a calcular el módulo de dicho vector. Para ello, aplicamos el teorema de Pitágoras. Aplicando propiedades de los exponentes, concluimos lo siguiente. Al tratarse de fracciones homogéneas, sumamos los numeradores y finalmente realizamos la operación y concluimos que dicha hipotenusa, en este caso el módulo del vector, corresponde a 2. Finalmente, aplicamos la siguiente expresión con la finalidad de calcular el módulo de la aceleración centrípeta. Reemplazamos valores y realizamos la siguiente operación. Medios con medios, extremos con extremos y concluimos que la aceleración centrípeta en módulo es igual a 8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la opción correcta corresponde a la opción A. Un par de poleas de radio R mayúscula y R minúscula giran por la acción de una faja C. Si el movimiento de cada polea es uniforme y el periodo de rotación de la polea mayor es 4 segundos, ¿cuál es el periodo de la polea de radio menor? Como se puede apreciar, tanto la polea A como la polea B, al estar unidas mediante una faja, van a experimentar la misma rapidez tangencial o también llamada rapidez lineal. Luego, dicha rapidez se la obtiene multiplicando la velocidad angular por el radio. Como se puede apreciar en la gráfica, el radio de la polea A es igual a R minúscula y el radio de la polea B es igual a R mayúscula. A su vez, R minúscula resulta ser la cuarta parte de R mayúscula. Simplificamos, despejamos y concluimos que el periodo de la rueda A es igual a 1 segundo. Es decir, que la opción correcta corresponde a la opción A. Si la velocidad angular del disco B es 9 radianes sobre segundo, hallar la velocidad angular del disco A. Como se puede apreciar, ambas ruedas se encuentran en contacto en un solo punto, es decir, que experimentan la misma rapidez lineal. Reemplazamos condiciones y finalmente simplificamos, llegando a concluir que la velocidad angular que experimenta el disco A es igual a 12 radianes sobre segundo. Por lo tanto, la opción correcta corresponde a la opción C. Un punto se encuentra a 2 centímetros de la periferia de un disco y tiene una velocidad tangencial de 30 centímetros sobre segundo, mientras que los puntos de la periferia tangencial de 40 centímetros sobre segundo. Hallar el radio del disco. Al ser puntos que pertenecen a un mismo cuerpo en rotación, estos experimentan la misma rapidez angular. Luego, esta rapidez angular se la puede calcular mediante la siguiente expresión. Si observamos, el radio del disco no lo conocemos y lo vamos a establecer como R mayúscula. La distancia que existe entre los puntos B y A es igual a 2 centímetros. Por lo tanto, la distancia que existe desde el centro hasta el punto B se define como R menos 2. Sustituimos, despejamos, aplicamos propiedad distributiva
Sumamos términos semejantes y concluimos que R mayúscula es igual a 8. Por lo tanto, la opción correcta corresponde a la opción A. Dos poleas están acopladas rígidamente a un mismo eje y sus radios son R mayúscula y 4 veces R mayúscula respectivamente, tal como se muestra en la figura. Si el bloque A baja en un instante con una rapidez de 12 metros sobre segundos, ¿con qué rapidez sube el bloque B en ese instante? Al encontrarse los dos discos acoplados a un mismo eje, estos experimentan la misma velocidad angular. Esta velocidad angular se lo obtiene como el producto de V, llamado rapidez lineal, sobre R. Por lo tanto, reemplazamos condiciones, simplificamos y concluimos finalmente que la rapidez lineal que experimenta el bloque V es igual a 3 metros sobre segundos, correspondiente a la opción A. Una polea de radio 0,5 metros está girando a la velocidad angular de 120 RPM, es decir, revoluciones por minuto. Entonces, la velocidad lineal de un punto periférico de la polea es igual a... Procedemos a realizar la conversión a fin de determinar W y expresarla en radianes sobre segundos, teniendo en cuenta que una revolución es equivalente a una vuelta y una vuelta es a su vez igual a 360 grados. 360 grados equivalen a 2 pi radianes. Luego, tomamos en consideración que el tiempo debe ser expresado en segundos. Simplificamos unidades y finalmente establecemos que W es igual a 4 pi radianes sobre segundo. Al solicitarme velocidad lineal o también llamada tangencial, esta se lo obtiene multiplicando W por R. Procedemos a sustituir valores y establecemos que la velocidad lineal es igual a 2 pi radianes sobre segundo, correspondiente a la opción A. En el sistema mostrado, las poleas tangentes ruedan en contacto. Si el bloque A sube con una rapidez de 40 metros sobre segundo, determine la rapidez del bloque B. Tomando el dato dado por el ejercicio, la velocidad tangencial del bloque A es igual a 40 metros sobre segundo. Como se puede apreciar en el disco 1, el disco de la izquierda, al encontrarse en rotación, los puntos A y B experimentan la misma velocidad angular. Luego, W puede ser expresado como V sobre R. Reemplazamos valores teniendo en cuenta que los radios están expresados en centímetros. Lo ideal es llevarlo a metros, pero por tratarse de una misma unidad que se encuentra tanto al lado izquierdo como al lado derecho, no es necesario, porque al final va a eliminarse. Así que simplificamos y concluimos que la velocidad tangencial que experimenta el punto B es igual a 120 metros sobre segundo.
Al encontrarse los dos discos en contacto en un punto, estos discos experimentan la misma velocidad lineal. Es decir, que el punto D tiene la misma velocidad lineal que el punto B. Y nuevamente aplicamos la condición que se cumple en el disco 1, ya que los puntos tanto C y D pertenecen a un mismo cuerpo en rotación, es decir, que experimentan la misma velocidad angular. Y el proceso nuevamente se repite. Reemplazamos valores, simplificamos y concluimos que la velocidad que experimenta el punto C es igual a 45 metros sobre segundo. Y esta es la velocidad que experimenta el bloque B. Es decir, que la opción correcta corresponde a la opción B. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a este canal.